Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida un miércoles más a Teatro Crítico en Oviedo Televisión y les invitamos a que presencien y que comenten en sus hogares los temas de la tertulia que vamos a plantear hoy a nuestros invitados. Estarán de acuerdo conmigo, es que esta semana ha habido multitud de noticias que podíamos plantear aquí, pero al final nos hemos querido detener en las manifestaciones que hoy recoge la prensa y que fueron vertidas por Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo. Para comentar esta y otras noticias, hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, a Gustavo Bueno, muy buenas noches, Cristina Huelga, hola, buenas noches, y Javier Neira, muy buenas noches. A la derecha, como siempre. A la extrema derecha. A la extrema derecha, cada uno se sienta donde quiere. Bien, estas manifestaciones que comentamos, que hoy hemos podido leer todos en la prensa, han sido realmente muy llamativas y el detonante ha sido la lucha que hay entre Oviedo y Gijón con motivo de el posible traslado de la Escuela de Minas a Gijón. La primera pregunta es muy sencilla, luego entraremos, si os parece, a comentar esos puntos en concreto, esos reproches concretos que hace Gabino de Lorenzo. La pregunta es sencilla. ¿Creéis que es cierto esa consigna que dice Gabino de Lorenzo, que existe en el PSOE, que dice que tienen clara que es todos contra Oviedo? ¿Cómo lo ves, Cristina? Yo rotundamente sí. Yo sí estoy... ¿Lo tienes claro? Sí, convencida del cerco a Oviedo, estoy convencida, sí. Luego, se pueden hacer, lógicamente, muchos matices, tanto de unas declaraciones como de las respuestas que ha habido. Pero sí, yo creo que sí. Javier, no es una cosa objetiva, no se puede... La lista que hace hoy el alcalde es corta, es mucho más larga, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Se podría poner, pues, el próximo día puedo venir yo, me hago los deberes y traigo 50 cosas que le han arrebatado a Oviedo. Pero tranquilamente 50 cosas en 10, 15 años, ¿no? Y falta por arrebatar más cosas, ya lo comentaremos después. Yo creo que todavía falta algo gordo, todavía está por quitarnos. Gustavo. Sí, seguramente no se puede asegurar sin tener un documento delante, pues que esté escrito y que sea una cosa que sea una actuación definida, pero de hecho, a lo largo de varios años, la tendencia pues sí que tiende a quitar peso, el peso que le corresponde a la ciudad de Oviedo, pues en una dialéctica que es muy curiosa, que es muy interesante, pero de la que sale perjudicada Asturias en general. Y que al fin y al cabo pues es la dialéctica entre la ciudad más grande, que no es la capital, con respecto a la capital, que es el caso de Oviedo y Gijón, pues que es similar a lo que sucede en otras provincias españolas, pues como Vigo y Pontevedra, como Cartagena y Murcia, como Alicante y Benidorm. No, Jerez y Cádiz. Jerez, Cádiz, sí. Alicante hay muchos grandes vías. Elche, en Alicante. Elche y Alicante. Elche, lo que iba a decir, que en todas ellas se han reñido por facultades, por universidades, por montones de cosas. Y aquí lo que sucede, además, es que tiene un barniz político donde a lo largo de los años pues se ha ido lanzando pues la idea de que Oviedo es una ciudad pues de derechas, mientras que pues Gijón es de izquierdas y cosas así. Y entonces claro que son unas distinciones totalmente míticas y dualistas y estúpidas, y entonces donde entretiene mucho tiempo y muchos esfuerzos de las gentes, divide muchísimo. Entonces, Asturias, que es una región con 1 millón de habitantes, que es 1 millón de habitantes, pues que es pues un barrio del Distrito Federal de México, que es una zona Vallecas, de Madrid. Se pone Vallecas. Pues Vallecas, 1 millón de habitantes. Es trágico lo que sucede, pero sin embargo, pues es el resultado pues de la falta de interés por colaborar en proyectos de interés regional y nacional, y sí por ir dividiendo para intereses puramente localistas, pero que en realidad es lo que estamos viviendo. Desde luego que Gabino de Lorenzo se ha despachado a gusto con el gobierno del Principado. ¿Cuál de esos reproches que le hace os parece el más llamativo o quizá el más importante, o lo que con mayor trascendencia puede tener? Bueno, porque la lista, como dice sí, es Javier, interminable. es muy larga, desde luego.
Yo personalmente tampoco le doy más importancia a uno que a otro. Es un conjunto de reproches que posiblemente podría ser mayor, que bueno, pues que se han vertido en este momento, porque a lo mejor bueno, pues ha habido ya la gota que ha colmado el vaso, que yo creo que es lo de bueno, pues pretender llevarse la Escuela de Minas de Oviedo. Y entonces, sin darle ni mayor ni menor importancia, bueno, pues lo que sí me parece oportuno es que también que de vez en cuando sí que se viertan esos reproches para que efectivamente se vea un poco, bueno, pues la política regional, porque yo creo que esto es una consecuencia de la política regional que tenemos en Asturias. Que efectivamente, bueno, pues el presidente no me parece que sea del todo imparcial. O sea, no es en muchas ocasiones presidente del Principado. Es un ciudadano de Gijón con determinada influencia y entonces, bueno, pues sí que efectivamente yo creo que quiere llevarse cosas para Gijón y bueno, pues que es muy loable también y que Gijón quiera crecer y que utilice todos sus recursos para crecer y bueno, pues tener cosas y que lo lleven allí y la laboral y todo lo que quieran. Pero bueno, yo creo que a nivel político, los de Gijón, que hagan política en Gijón, los de Oviedo en Oviedo y los regionales en la región. Es que hay muchas cosas interesantes de todo esto, porque es que lo llevan para Gijón, se lo llevan para la laboral. Es una cosa muy interesante, porque la laboral no es Gijón, y la laboral es como meterlo en una mina, es enterrarlo, ¿no? Y entonces se llevan las cosas a la laboral y desaparecen en la laboral. La laboral es un edificio monstruoso, realmente tiene características de la quinta dinastía egipcia, o la sexta, no sé cuál era faraónico, que realmente es una tumba, entonces, todo lo que vaya entonces tampoco se beneficia Gijón, pero la cosa es más complicada. Por ejemplo, una reflexión que hay que hacer, Oviedo, capital de siempre y tal, Oviedo era una de las 50 capitales de provincia que había en España. Con el Estado de las Autonomías pasó a ser una de las 17 capitales de comunidad autónoma, por lo tanto ingresó en un club mucho más escogido, cobró mucho más importancia. Es mucho más importante hoy día ser capital de comunidad autónoma que capital de provincia. 3 a 1 a proporción, o sea, multiplicó por 3, diríamos, su estatus. Y además, el Estado de las Autonomías, como su propio nombre dice, trajo una enorme transferencia de competencias y de servicios y de edificios y de funcionarios y de todo del Estado a las comunidades. Y por lo tanto, Oviedo, y vinieron fundamentalmente a la capital autonómica, Oviedo. Por tanto, Oviedo en estos años, sin mover un dedo, diríamos, por el diseño del Estado, del nuevo Estado autonómico, le ha caído, por así decirlo, la lotería, una lotería muy grande. Y Gijón, entonces, el modelo de Gijón es el modelo, no solo Gijón, Avilés, mires también, el modelo este de hacer racias para quitarle cosas y ahora te quito. Entonces, por ejemplo, buscaron un obispado, que es una cosa cómica. Un obispado en el siglo XIX o XVIII es muy importante, pero ya tener obispado es perfectamente, no es funcional para la ciudad. ¿No? Ahora, una de las piezas que va es a la universidad. La universidad, bueno, pues Oviedo, la universidad había 11 universidades en España históricas. Era importante, que es lo que siempre tuvo Oviedo, 400 años. Pero yo en España, entre públicas y privadas, se van a dar cerca de los 80. O sea, tener universidad no significa nada. La Universidad de Oviedo además ha caído de 43.000 estudiantes a 24.000 en 10 o 12 años. Yo, la verdad, la universidad en caso de que se la lleven. No, la Universidad de Oviedo hace 100 años atendía a un 9% de la población nacional, porque incluía el distrito, las provincias de Santander y la provincia de León. Hoy día la Universidad de Oviedo atiende a un 2% de la población nacional. Pues en peso ha perdido. Buscan cosas relativo. Que no tienen funcionalidad ninguna. En cambio, importante, ¿qué es importante? El Palacio de Congresos. Eso sí que es importante. Y comparamos el palacio que está a punto de inaugurarse con ese que está en la Laboral, que es una especie de caja de galletas muy grande, y claro, ahí se ve cómo Oviedo va hacia arriba y Gijón, mal guiada la ciudad, o la estrellan los cantonalistas, los líderes de la ciudad que son cantonalistas y son ciegos, como el cantonalismo es el nacionalismo a escala de ciudad, son ciegos, les mueve una especie de resentimiento eterno, secular, quiero decir, y buscan cosas que son perfectamente inútiles. Pongo el ejemplo del Palacio de Congresos y la universidad. O sea, realmente Gijón lo debería buscar un gran Palacio de Congresos, eso sí que tiene futuro. Ahora, tener la Escuela de Minas, que el otro día estuve allí hablando con profesores, el año pasado ingresaron 24 en primero, este año mejoraron un poco. El año pasado iban 24 nuevo en primero. Pues que se la lleven entera. Pero ¿qué más da? No significa absolutamente nada la Escuela de Minas. Sí es importante la televisión, por ejemplo. Yo creo que eso ahí se les escapa una pieza importante. Pero bueno, es recuperable totalmente, ¿no? Bueno, resumiendo, otra idea.
Lo que de Gabino de hoy es tarde, no digo mal y nunca, pero muy tarde, y la clave no es reclamar, la clave no es evitar que lleven más cosas, no, hay que reclamar, como pasaría también para el Estado de las autonomías, y hay que devolver competencias, por así decirlo. No basta decir, no se lleven ni una más, no solo no se lleven una más, sino que, señores, queremos que vuelvan cosas, y hay que dar la batalla ahí, no dar la batalla defensiva, dar la batalla ofensiva. Vamos a recuperar cosas. No, es que se han hecho inversiones grandísimas con todos los fondos mineros, pues por ejemplo el campus de Mieres, que se han enterrado miles de millones en construir un montón de edificios que están prácticamente sin utilizar, siendo así que está a 10 minutos de Oviedo, pero sin embargo, como en Asturias también hay un localismo terrible marcado por los medios de comunicación, en buena medida, bueno, tanto prensa como en televisión. Es realmente sorprendente, por lo menos, pues que en una región de 1 millón de habitantes, pues los periódicos hagan 6 o 7 ediciones. Y entonces, una conferencia que se da en Gijón no se entera uno en Oviedo, o algo que pasa en las cuencas no se entera uno de Oviedo. Es decir, que eso es una cosa que es muy perjudicial para el conjunto de Asturias, porque lo que hace es particularizar cada vez más y borrar prácticamente lo poco que hay en la región. Pero es que lo mismo pasa con las televisiones locales fragmentadas pues en todas las zonas en las que se ha dividido la TDT, etcétera, etcétera. En este sentido yo creo que las distancias que, por ejemplo, el campus de Mieres de Oviedo, que son 10 minutos, que comparado con una ciudad universitaria como puede ser Madrid, pues no es nada, quiere decir que tardas una hora en llegar. Sin embargo, aquí el aislamiento es mucho mayor de lo que parece, porque lo que querían los políticos al trasladar un centros universitarios a 10 minutos de Oviedo era lograr fijar población, pero es que no logran fijar población, la población se está yendo cada vez más al centro. Oviedo ha crecido, pues tiene ya 210.000 o 215.000 habitantes, cuando tenía hace unos años 175.000, que se ha crecido mucho. Claro, Asturias va disminuyendo, que si se están vaciando las cuencas hay una concentración, bien en Gijón, bien en Oviedo. Y yo creo que esta dialéctica, este ataque, el famoso cerco Oviedo, uno de las modalidades más perniciosas es el famoso proyecto de Ciudad Astur, que sacan de vez en cuando pues los ideólogos del poder revestidos pues, de geógrafos, la capitalidad a Oviedo, quitarle la capital a Oviedo, claro. No, pero ¿qué es? No solo quitar la capitalidad a Oviedo, sino reconocer que efectivamente se puede hablar de una conurbación pues en toda la zona centro, en lo que era el 8 asturiano, pues que prácticamente pues el 80% de la población vive pues, y entonces, pero ahí se junta lo que es quitar la capitalidad a Oviedo con también la voluntad de quitar poder a los ayuntamientos. Es decir, es reconocer que la estructura de Asturias sobra superestructura política, que no tiene sentido que haya unos ayuntamientos, o dos grandes ayuntamientos de más de 200.000 habitantes y un presidente del Principado sobre 800.000 personas o sobre 1 millón de personas. Eso es una cosa que es disfuncional, como se está viendo, que hay una cantidad de burocracia, etcétera, etcétera. Hay competencias municipales, bibliotecas, parte de educación, sanidad, que hay un montón de competencias que están reñidas, y entonces solución. Pues hacemos un gran núcleo central, Ciudad Astur, desaparece, sacrificamos Gijón, sacrificamos Oviedo, le damos otro nombre, pero digamos el presidente del Principado se convierte en el gran alcalde, con lo cual los alcaldes actuales, que tienen bastante poder, menos del que tenían que tener, porque el Estado de las Autonomías se ha hecho a costa del poder que tendrían que tener las grandes ciudades, que es algo que necesariamente tienen que recuperar, entre otras cosas porque la competencia es entre ciudades, no es entre comunidades autónomas. Y de hecho Asturias está siendo perjudicada por esa potenciación de la marca Gijón, de la marca Oviedo y de la marca Asturias. Es decir, a los efectos, los nombres necesariamente que más suenan es Oviedo y Asturias. Los demás ya son nombres, están a otra escala. La política de ningunear a Oviedo en la propaganda pública, de querer potenciar continuamente Gijón, pues eso es perjudicial ¿para quién? Pues para Asturias, no para Oviedo particularmente. Por ejemplo, ¿cómo opera? Que además que la astucia, el maquiavelismo, ¿cómo opera? ¿Se puede hacer un ejemplo paralelo? Nosotros estamos dejando hablar. Nada, tranquilos, estoy aprendiendo mucho. El franquismo, el catalán, pues postergado, etcétera, etcétera, no se podía también. Llega la democracia, hombre, pues ¿por qué no? ¿Cómo? Pues sí, claro, todo el mundo, pues claro, bien, con oficialidad. Avanza la democracia, el que queda barrido es el castellano.
Ahora, en la Universidad Oviedo-Gijón, estaban los estudios en no sé qué de empresarial tal en Oviedo. Hoy Gijón es una ciudad muy grande y tal también. Bueno, vale, en los dos sitios. Estamos en los dos sitios y ahora quitan el Oviedo y el Gijón solo. Es la misma operación en 2 etapas o en 3 etapas. Son la televisión, lógicamente en la capital, está en las capitales siempre, la televisión regional. No, y no, mejor en el parque tecnológico, en Llanera, que está preparado. Bueno, se cedió Oviedo, vale. Y una vez que ya estaba decidido, oye, no, para laboral, y se la llevaron para laboral, siempre en 2 etapas, siempre la próxima jugada que decía antes va a ser el AVE, a mí me parece lo grave que van a quitar el AVE a Oviedo, el AVE lo van a meter por el Berrón y va a sortear a Oviedo. Yo creo que es evidentemente la jugada que tienen todos estos preparativos y tanteando para el gran golpe, quitarle el tren a Oviedo, como que no querían hacer el tren el AVE, mejorar el tren de Castilla, querían hacerlo por el oriente. Durante tantos años, los gobiernos de Pedro de Silva, entonces siempre el ferrocarril del Oriente. ¿Por qué? Porque el ferrocarril del Oriente iba a Gijón, no iba a Oviedo. No, es evidente, o sea, no piensan, esos señores que, perdona, se levantan a las 7 de la mañana, si se levantan, y a las 7 y 1 minuto empiezan a pensar, a ver cómo machacamos Oviedo. Y se acuestan a las 11 de la noche y no pararon de pensar todo el día, a ver cómo machacamos Oviedo. Y los demás, aquí, los oyentes, estamos normalmente, nos dedicamos a nuestras cosas, a nuestro trabajo, a nuestros socios, ingenuamente. Y no nos damos cuenta que enfrente hay unos señores que están dedicados el día entero a ver cómo nos hacen la faena, ¿no? Uno de los puntos que a raíz de lo que estáis comentando sobre la capitalidad de Oviedo, uno de los puntos que resalta, o creo yo o me da la sensación que resalta Gabino en sus manifestaciones, es que precisamente se está obstaculizando la reforma del estatuto para que no declare expresamente la capitalidad de Oviedo, con lo que supone, ¿no? ¿Qué te parece, Cristina? No, bueno, la verdad es que me parece, bueno, que quizá sea así, no digo que no, porque bueno, si efectivamente están todo el día, como dice Javier, pensando a ver cómo nos van a... Desde las 7 y 1 minuto. Claro, pues bueno, puede que sea así, pero realmente, o sea, una opinión muy personal es que, bueno, no lo entiendo, o sea, realmente no lo entiendo, tanto localismo fomentado además desde las esferas políticas, porque yo creo que a nivel de, bueno, pues de los ciudadanos de a pie, esa rivalidad entre Oviedo y Gijón, yo creo que desde que desapareció lo del fútbol, desapareció también totalmente. Entonces, bueno, pues me parece muy triste y además eso, pues muy negativo para todos, que se fomente el localismo en Oviedo, en Gijón, en Avilés. O sea, no, vamos a ver, somos una región además pequeña y entonces, bueno, pues tenemos que estar todos a una. Ahora, si bien es cierto, y lo dije al principio del programa, yo sí estoy convencida del cerco que se le está haciendo a Oviedo. Y bueno, pues desde aquí lo que tendremos que hacer será, bueno, pues patalear y ponernos un poco manos a la obra, y sobre todo los que pueden ponerse manos a esa obra, para que efectivamente ni nos sigan quitando más cosas, ni nos paralicen proyectos. Y recuperar lo que era nuestro y es nuestro, y legítimamente pues tenemos que tener en Oviedo. No, y bueno, le guste o no, Oviedo es la capital y, el Estatuto bueno, pues, de Autonomía tiene previsto que las instituciones de la administración tienen que estar en la capital, tienen que estar en Oviedo. Se llevaron el Consejo, llevado un montón de instancias todo, a otros sitios. Claro, entonces, bueno, pues no está bien, pero bueno, pues basta ya, pero no nos dejemos que nos lleven las cosas. La autopista, fijaros que la metieron por la costa, es disparatado porque cualquier territorio lo metes por el medio, no digamos la occidente, la metieron por la costa, o sea, en el borde, con tal de no llevar a Oviedo. Menos mal que se pudo hacer el ramal de Villaviciosa-Oviedo, pero la metieron por la costa, que es una cosa disparatada. Yo siempre digo, es una sala de cine. Si quieres hacer un solo pasillo, ¿dónde lo haces? Por el medio, caramba. Pues esto lo pusieron por un extremo, pero con tal de quitarle autopista a Oviedo. Y no te olvides de la llamada autopista minera, bueno, que es una inversión absurda para ahorrar 7 kilómetros que se ahorran. Para no pasar por Oviedo. Para no pasar por Oviedo. Unir Mieres con Gijón, que además... Todos acordamos cómo se hizo esa autopista, que costó luego muchísimo más, porque una vez que la terminaron, se olvidaron, se dieron cuenta que se habían olvidado de diseñar las entradas y las salidas, y entonces pues todavía han tardado varios años el enlace en ello, ¿no? Pero lo de Gijón lo mismo, la voluntad era que Gijón fuera término de las carreteras, y por eso cuando el Ministerio de Fomento iba haciendo la variante, no iba al ayuntamiento nunca a las inauguraciones, porque querían ser estación termini de todo, de autobús, de tren, etcétera. Al quedar rodeado ya, Gijón hoy día ha quedado como un lugar que la autopista por el norte, aunque pase cerca de Gijón, ya no es Gijón el término. Es decir, y en ese sentido les ha molestado, pero porque querían ser el punto de llegada. Lo sorprendente con la reutilización de la laboral. Claro que la laboral
ha estado 25 años sin saber qué hacer con ella, si la dinamitaban, si la memoria histórica la volvían a El Museo Nacional del Franquismo es el destino único que tiene. Gran Sin Museo embargo, Nacional del Franquismo. Y lo que demuestra la Laboral es que por muchos millones que le eches, pues la Laboral está lejos de la ciudad y lo que no se puede improvisar, es decir, el pozo de una ciudad no se improvisa. Sí que se puede quitar la ópera de Oviedo y trasladarla, pero crear una tradición de ópera en Gijón no se improvisa. Como crear en Gijón unos centros de vanguardia de arte, lo que se logra es gastar millones y que no vaya nadie, que vayan solo los paniaguados, los que están viviendo de las de la ceja, todos los de la ceja ahí metidos. Es delirante, eso es delirante completamente. Metidos cobrando, no, pero como público no hay. Entonces, esos son modelos carísimos. Probablemente la crisis, pues, y no digamos nada ya lo que sucede pues con Avilés y con el centro ese Oscar Meyer y todas esas cosas. Son inversiones para satisfacer las ansias pues de los políticos locales, para adular a la población, para hacer que se hace y para quitar a Oviedo cosas. Quitar la fundación del Príncipe Oviedo. Pero que en el fondo perjudican totalmente, cuando no hay que olvidar, España no se agota en Asturias, es decir, que hay competencias por montones de sitios y lo que quieren cada vez más en la competencia entre ciudades es tener pues un nivel de calidad y de servicios, etcétera, que no es la playa concretamente, o que no son las cosas que pueden ofrecer unas ciudades o otras. La idea que aquí en esa tertulia se ha planteado de hacer un gran palacio de la ópera unido al palacio de congresos, etcétera, etcétera, esos son seguramente condiciones necesarias para que una ciudad pequeña como Oviedo pueda vivir de los servicios a escala internacional. El Niemeyer, etc. Ahora, eso no se puede lograr fragmentándolo. Y ya tenemos bastantes hándicaps en Asturias, como es un aeropuerto a 50 kilómetros de la capital, no tener todavía autopista con Francia y lo que tardará, y la puntilla es lo del AVE. En este sentido, claro, se tardaría menos para promocionar a Oviedo. Si el AVE, la terminal la llevan a Gijón y tienen que volver, pues entrar directamente a los visitantes desde León y convertir León en estación de Oviedo, que al fin y al cabo es una hora de autobús y salvo que nieve, es un paseo divertido. Claro, porque si el pasajero que se para en León se mete en el autobús y en una hora llega a Oviedo, si ese mismo pasajero le haces el trayecto Gijón y luego tener que volver, por mucho AVE que vaya, etcétera, etcétera, pues eso se equilibra el tiempo. Otro de los reproches que hace claramente Gabino de Lorenzo en estas manifestaciones publicadas hoy es la falta de subvenciones que hay a determinadas instituciones o determinadas entidades que deberían estar subvencionadas en Oviedo. Llámese Museo de Bellas Artes, incluso habla de un centro de acogida para mujeres, la falta de subvenciones para rehabilitación de fachadas, es decir, reclama un poco subvenciones que sí que existen en Gijón para otras instituciones y que no hay en Oviedo, es decir, que necesitan que también se financie de alguna forma determinadas obras. ¿Os parece? Sí, pero bueno, vamos a ver, esas subvenciones son los políticos de Oviedo los que tienen que luchar por ellas y los que tienen que menearse, y no basta, a lo mejor, pues yo lo repito, pues las manifestaciones del alcalde, pues que sirvan, si sirven para algo, que sirvan por lo menos pues para dar un meneo pues a los políticos locales y que digan, señores, vamos a ver, o sea, no es un reproche a Gijón ni a Avilés, o sea, no valen esos reproches, ¿qué más nos da? O sea, vamos a ver, yo quiero una subvención para mi ciudad, pues voy a luchar por ella. O sea, si me la dan bien, y si no, pues bueno, pues mala suerte, pero voy a luchar por ella. No me voy a quedar sentado y luego voy a reprocharle a otra ciudad que las consiga. No, vamos a ver, por lo menos lo primero voy a luchar por ella. Entonces yo, bueno, parto de esa base. Después que efectivamente a lo mejor se den más subvenciones para Gijón, pues sí, repito, el presidente del Principado, bueno, yo creo que tira para Gijón. Es un alcalde. Entonces, pues efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente consiga más subvenciones Gijón, pero también quiero desde aquí decir, por favor, políticos de Oviedo, sí, pero muévanse todos los días. Las mayorías son las mayorías. Ya, las mayorías sí, pero mira, si todos los días pataleas... terriblemente, se puede haber movido ahora a buenas horas ahora. Mira, el caso del museo, por ejemplo, se estea. El museo es de los mejores museos de España del segundo nivel, diríamos, el Prado y los grandes aparte, ¿no? Está pues a nivel de Bilbao, de Valencia, etcétera. Es un museo espléndido, encima muy reforzado con la colección Massavet, 400 cuadros, empezaron a decir que eran falsos y tal.
un refugio. Pues el museo este estuvo 8 años sin hacer nada para potenciar la laboral, para crear el tinglao ese de los vídeos y los tubos fluorescentes en la laboral. 8 años boicoteando la ampliación del museo. Cuando decidieron hacerla, hicieron un proyecto raquítico de 3.000 millones de pesetas, pero súper raquítico, y encima apareció la fuente esta romana, con lo cual está paralizado. Bueno, un museo que en toda la presencia del museo es continuamente Museo de Asturias, y cuesta encontrar que está en Oviedo. Es decir, que en las páginas de internet tú lo que ves es Museo de Asturias, de Asturias, de Asturias. Luego no hay que fijarse. Ya te enteras dónde está. Es un ejemplo de mala fe, es un ejemplo de mala fe, pero vamos, escandalosa, para mientras tanto. Entonces, una vez que tiene instalada la laboral, dirán, hombre, esos cuadros, montones de ellos que no están expuestos porque no hay sitio, vamos a llevarlos a la laboral. Y se van a llevarse la mitad del museo para la laboral. A ver el alcalde de Oviedo, si no está viendo, que se entere que se van a llevar la mitad de los cuadros a la laboral. No van a decir, una vez que los lleven, ¡ay, se los han llevado! No estamos de acuerdo, se los van a llevar. Hay que hacer algo para que no se los lleven. Como hay que hacer algo para que no se lleven los centros, como hay que hacer algo para que no se lleven el AVE. No vale lamentarse después, hay que hacerlo ahora. Y no solo evitar que se lo lleven, sino recuperar cosas. O sea, las batallas hay que darlas así, hacia adelante, no acomplejados, ay, que me espera. No. Vamos a, por lo menos empatar, ¿no? Diríamos, y mejor ganar, ¿no? ¿Creéis que la solución son esas movilizaciones que anuncia Gabino, pues que en su día...? El alcalde solo dio una batalla buena, que fue la del Oscar Mayer y te salió bien. Le salió a medias, bien, porque el edificio eso lo están haciendo, pero de momento van a intentarlo, llevarse el museo no lo dicen, pero van a intentarlo, pero de momento salió bien. Y con la que dices tú, con la crisis, el Oscar Mayer ese, pues que se vayan olvidando de eso. Sí, bueno, y seguramente para cuando lo terminen, igual ya estamos en la Tercera República. Estamos en la Tercera República. Sobre todo si desde ciertos sitios se apoya la operación Repsol. Entre otras cosas, porque parece que es urgente retirar pues los símbolos de la bandera, de la cruz, de la bandera y del escudo de Asturias, porque es una cruz que molesta, y se quita de las escuelas, sí, hay que quitarlo de la bandera, y luego que Asturias sea un principado, pues también a los oídos republicanos pues molesta. Insoportable. Entonces, tiene que haber grandes cambios. Hombre, para ser optimistas, yo creo que se han logrado frenar ya cosas también, ¿no? Como por ejemplo el intento que hubo inicialmente de cambiar el nombre del obispado, también llamarlo Obispado de Asturias, y la universidad. Hubo una pelea muy larga para querer cambiar el nombre de Universidad de Oviedo por Universidad de Asturias, con lo cual hubiera perdido todo su pedigrí. Quitaron el nombre de la provincia. Sí, bueno, qué resentimiento, qué locura. Hubo que cambiar el nombre de la provincia. Resentimiento. Es terrible, es una cosa alucinante, pero bueno, ¿a quién se le ocurre cambiar el nombre de la provincia? Que va ahí toda la vida, pues ahí está, ¿no? Es que es odio. Bueno, pero eso va unido odio con Oviedo, vamos. A toda la fantasía del reino de Asturias, sí. Claro, el reino que, a ver, ¿dónde está? El reino de Oviedo. De Asturias, en todos los documentos es el reino de Oviedo. Es el reino de Oviedo. Claro, y el Principado de Asturias por respecto al reino de España, pero no al reino de Asturias. Claro. Y entonces, claro, aquí entra todo... Alfonso era el rey de Oviedo, no el rey de Asturias. Y además, curiosamente, quienes defienden estas cosas, encima van de republicanos al lado, sí, es lo más divertido ya del asunto, ¿no? Y los que defienden llamarlo diócesis de Asturias, pues encima también son los que luego pues abandonan la fe católica y cosas así. Es decir, que hay, yo creo que, pero bueno, Asturias hay mucho ocioso y entonces hay caldo de cultivo para psiquiatras. Hay un grupo con las ideas claras, malvadas ideas claras, y que pelean desde las 7 de la mañana por ellas. Y los demás no se enteran, o se enteran, como ahora el alcalde, tarde, mal y nunca. Y el alcalde no puede hacerse a nuevo, porque esto se ha dicho, algunos lo han dicho, lo hemos dicho, lo he dicho docenas de veces. Y no solo yo, sino más gente. O sea, no vale ahora decir, ¡ay, caramba! No, caramba, no. Hace 8 años o 9 años que tienen boicotado el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Y llevan un montón de años llevándose facultades y escuelas para de fuera. ¿Y por qué crees que ahora salta...? Bueno, como todo, hay gotas que colman el vaso, pero es que el vaso hace mucho tiempo que está a rebosar. Colmado. Claro. No, y lo que es cómico es que la oposición socialista de Oviedo pues diga que todo esto que ha sucedido es por culpa del ayuntamiento, que es increíble, claro. Sí, culpa de la víctima. Es culpa de la víctima, ¿no? Culpa de la víctima, sí. Que con ellos en el poder no hubiera sucedido. Hombre, bueno, sí que es, como es barato decir hacer esas declaraciones, pues... El papel lo aguanta todo, claro. Entonces, bueno. Cristina, ¿tú crees que esas movilizaciones que estábamos comentando también servirían para... Hombre, vamos a ver, yo creo que apaciguar las movilizaciones todas sirven, todas, más o menos, pero todas sirven. De todas formas, yo, fíjate, no creo que esto sea cuestiones de movilizaciones. Yo creo que son cuestiones políticas y cuestiones, pues eso, que no podemos salir un día quejándonos cuando tenemos muchos días para plantar batalla, ¿no? Y bueno, y hacer cosas. Entonces, bueno, pues eso. Hay que me digan una cosa que hay que dejar de sestear. Una cosa que haya ido de Gijón a Oviedo, que me digan una sola cosa.
Por cierto, hay que acabar con el mito de que Gijón es la mayor ciudad. Eso es falso totalmente. Jurídicamente sí, pero funcionalmente, que es como se miden las cosas, en Oviedo evidentemente es Llanera, Siero y Noreña, es Oviedo, es indiscutible. A ver, ¿quién distingue la corredoria de Lugones, por ejemplo? Y entonces Oviedo están los 300.000 habitantes. Encima con la centralidad sobre el conjunto de la región. Es que es mayor Oviedo que Gijón. Eso es otro mito que hay que desterrar totalmente. Sí, al margen de que absurdo, centros comerciales estén en Siero, pues es Oviedo. Claro, es que eso es evidente, claro. De todas formas, un poco antes lo apuntaste tú, Gustavo, todas estas guerras internas que tenemos en Asturias, ¿no creéis que al final lo que perjudican es precisamente a toda Asturias? Es decir, tanto a Oviedo como a Gijón son guerras que al final no sé si llevarán algo o no, eso decírmelo vosotros, pero en cualquier caso son perjudiciales para Asturias y los asturianos, ¿no? Sí, bueno, pues el localismo es lo que tiene... El año pasado, que aquí se comentó, cuando nuestra fundación venía haciendo unos encuentros en Gijón desde hacía varios años y desapareció la subvención porque no teníamos la sede en Gijón, fue el argumento que dieron, pues nada, oye, estupendo, que el año que viene esos encuentros se van a hacer en Oviedo, pues mira, será una cosa menor, pero esos son asuntos que sin embargo sí que marcan más de lo que parece poco a poco. No hay un político en toda la transición obetense en Asturias, no hay ninguno. No hay políticos obetenses. No puede, o sea, bueno, Oviedo sí, pero fuera del marco de Oviedo no puede haber políticos obetenses. Es una ciudad que está maldecida por los cantones que son los que mandan en Asturias, pero es una cosa curiosísima. El Sporting es el equipo de Asturias, se dice siempre. Cuando estuvo más veces en primera, más temporadas en Oviedo, ¿cómo que el Sporting es el equipo? Y lo dicen y se quedan tan tranquilos, ¿no? El Sporting es el equipo de Asturias, pero ¿por qué? ¿No? Es todo así, se puede escribir, vamos, un espasa con esta historia, ¿no? Bueno, Cristina, ¿algo que añadir? Pues no, la verdad es que creo que ya quedó todo dicho. Desde luego que la polémica está servida, seguro, con absoluta seguridad, que nos va a dar que hablar en muchas más ocasiones y aquí también en la tertulia. Por nuestra parte, nada más, darles las gracias en especial a ustedes por estar ahí, por supuesto a nuestros invitados, y no quiero despedirme hoy sin recomendarles la lectura de un libro de Gustavo Bueno, que se titula La filosofía de Gustavo Bueno. Se acaba de reeditar después de más de 19 años y les anuncio que va a ser el tema del debate que van a poder ver aquí en Teatro Crítico después de la publicidad. Por nuestra parte, nada más. Muy buenas noches.